Hola a todos mis queridos hermanos de la comunidad San Francisco en la ciudad de Iguala del estado de Guerrero en México. Los saluda su hermano predicador de Argentina, Leo Iraola, y es un gusto poder compartir este pequeño video de formación con ustedes. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes dos aspectos referidos a los carismas. En el primer aspecto vamos a hablar sobre la teología de los carismas, yendo de lo general a lo particular. Y en el segundo aspecto les voy a compartir algo de mi experiencia personal dentro de la renovación carismática con el ejercicio de los carismas. Arrancando con el punto número 1, el numeral 689 del Catecismo de la Iglesia Católica, nos enseña que Dios, uno y trino, en la Trinidad, es indivisible en su ser y en su obrar. Del mismo modo, la obra del Espíritu, la operación de la gracia, también es indivisible en su ser y en su obrar. Es decir, que la obra de aquel que da vida y santifica todo, que de aquel que brota del corazón de Jesús, también es indivisible. Por lo tanto, cuando el Espíritu reparte sus dones, cuando el Espíritu derrama carismas y cuando el Espíritu produce fruto en nosotros, también son indivisibles como la Trinidad es indivisible. En este sentido, los carismas son parte de la naturaleza de la Iglesia. Por lo tanto, son parte de la vida cristiana. Y esto implica que cuando somos bautizados, recibimos todo en los sacramentos, recibimos todo. Somos habitación de la Trinidad, somos templo del Espíritu y por naturaleza, como no lo podemos separar a los dones de los frutos de los carismas, todo bautizado, todo cristiano es por naturaleza carismático. Así que cuando vengan a decirte que no, yo soy católico pero no soy carismático, que los carismas son esto, lo otro, no, le vas a responder, ahora que lo sabes, como la Trinidad es indivisible, la obra del Espíritu es indivisible y nosotros somos templo de la Trinidad, templo del Espíritu, y eso no se puede partir y eso no se puede separar. Todos somos carismáticos por naturaleza, desde nuestro bautismo. Amén. La Iglesia entera en el Catecismo habla sobre los carismas, y este numeral creo que todos los que pertenecemos a la renovación carismática nos lo tenemos que aprender. Es el 799 del Catecismo de la Iglesia Católica. Allí se habla enteramente sobre los carismas. Y lo que nos dice la Iglesia sobre los carismas es que son gracias especiales, son para la edificación de la Iglesia y para dar una respuesta al mundo de hoy. Son una riqueza de gracia para la vitalidad apostólica. Son discernidos por los pastores de la Iglesia, es decir, por los obispos. Son confirmados por la comunidad. Surgen ante las necesidades del pueblo de Dios. Nos exigen crecer en sabiduría y santidad. Y por último, dice el Catecismo, que nos preparan y disponen para asumir diversas obras y deberes. Y lo que nos dice el documento de Malinas, que es el documento que la Iglesia prepara para la renovación carismática, es que la renovación no le trae nada nuevo a la Iglesia, sino que renueva en la Iglesia lo que en la Iglesia hay desde siempre. Y así, como dijimos que nada de la obra del Espíritu se puede dividir y separar, entendemos ahora bien que los carismas están asociados a los dones del Espíritu, que son 7, que son sabiduría, entendimiento, consejo, piedad, fortaleza, ciencia y temor de Dios. Y también los carismas están conectados a los frutos, que son los que nombra Pablo en la carta a los Gálatas. La referencia más bíblica que tenemos sobre los carismas está en la primera carta de los Corintios en el capítulo 12. Allí Pablo enumera una serie de carismas a los cuales la Iglesia los divide en 3, los clasifica en 3, que son los carismas de revelación, los de acción y poder y los de inspiración. Cuando uno comienza a introducirse cada vez más en la vida del Espíritu, dentro del movimiento de la renovación, uno se pregunta, ¿cuáles son mis carismas? ¿Qué carismas tengo? ¿Y cómo hacemos para saber eso? En primer lugar, hay que estar atentos a dos cosas. La primera son las necesidades del pueblo de Dios. Y la segunda es estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a ser dócil en el momento correcto y ante las necesidades que tenga el pueblo. Otro aspecto fundamental es que son los hermanos de comunidad los que confirman el carisma.
Los carismas siempre van a estar sujetos a la edificación de la iglesia y van a ser discernidos por nuestros hermanos mayores, sacerdotes y obispos. La manifestación de los carismas suele darse de manera intermitente, es decir, que aparece y desaparece. Otras veces suele darse de carácter permanente. Cuando se da de carácter permanente, suele darse el inicio de un ministerio que ponga de uno al servicio del pueblo de Dios el ejercicio de ese o de esos carismas. Y para hablar un poco de mi experiencia en el tiempo que llevo yo caminando dentro del servicio de la renovación, tanto el Espíritu como mis hermanos y mi obispo me han sabido acompañar y orientar en el ejercicio particularmente de 3 carismas. El primer carisma es el carisma de la predicación. El Señor me ha usado mucho y me ha llevado a muchos lugares de Argentina y de otros países. Pero ¿cómo surge esto? Surge ante la necesidad de que puedan levantarse jóvenes predicadores dentro del grupo de oración, dentro de la Secretaría de Jóvenes, dentro del comité, dentro de la diócesis, para poder evangelizar a otros jóvenes. Y al estar dispuesto uno y animarse a la aventura, la comunidad va acompañando y va confirmando el carisma. Luego de esto se empezaron a dar invitaciones a una parroquia, a otra diócesis, a otra diócesis, y más, y más, y más, y más. Y eso ya iba un poco más allá de la comunidad. Eso requería el discernimiento del obispo de la diócesis. Fue así que mi padre obispo, Monseñor César Daniel Fernández, se reunió conmigo, con la gente del equipo arquidiocesano de la renovación, para ir acompañando y discerniendo este carisma y este llamado al que el Señor me llamaba. Pasado el tiempo con la compañía del obispo y siendo obediente a nuestra madre y maestra, la iglesia, el padre obispo me firmó la carta pastoral, el aval, para poder predicar en todas partes. Otro carisma que empezó a surgir fue el de la palabra de conocimiento y la profecía. Son primos hermanos esos carismas y creo que son fruto también del ejercicio de la predicación. Y aquí, a la profecía y a la palabra de conocimiento solamente las podemos discernir y confirmar cuando hermanos del pueblo de Dios se acercan a nosotros para confirmarnos que eso que habíamos compartido en la palabra de conocimiento era verdad, que le estaba ocurriendo a ellos. San Pablo dice que la medida para medir todos los carismas es el amor, es la caridad. Y en este servicio del amor al prójimo se empezaron a presentar muchas necesidades de gente enferma, que se acercaba a mí, que se acercaba al grupo de oración, y tanto yo como mis hermanos orábamos por los enfermos, los alentábamos, los animábamos a poner todo eso en manos de Dios, y a medida que íbamos orando empezábamos a ver algunos frutos de esa oración. Varios enfermos comenzaban a recuperarse, las enfermedades comenzaban a retroceder, los diagnósticos empezaban a revertirse. Es ahí que vimos que el Espíritu fue suscitando también en mí y en mis hermanos el carisma de poder orar por los enfermos, de ser dóciles ante las necesidades del pueblo de Dios. Tantos estos contenidos como muchos otros más de formación, de crecimiento, de liderazgo, yo los comparto en un curso que doy para jóvenes y adultos, líderes, servidores, predicadores, formadores de la renovación. Así que si quieren más, algún día podemos volver a hacer otro video y seguir hablando de todas las maravillas que hace el Espíritu Santo en la iglesia y la renovación carismática. Bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí el video de hoy. Soy Leo Iraola desde Argentina. Un gusto de poder compartir con todos mis hermanos de Iguala, Guerrero, México. Les mando un saludo de todo corazón y que perseveren siempre en la paz del Señor. Oramos juntos. Ven, Espíritu Santo, del corazón traspasado de Jesús a nosotros. Amén. Nos vemos.